vez más abriendo la Escritura y estudiando verdades de la palabra de Dios que estoy seguro que serán de mucha bendición para los presentes, pero no solamente para nosotros. Lo que hoy estaremos estudiando, estoy seguro que también será de bendición para aquellos que nos rodean, para la gente que está pasando momentos difíciles, que está a tu alrededor, para los familiares o seres queridos que están sufriendo alguna enfermedad grave, o para aquellos que están en los hospitales y que en momento dado tenemos la oportunidad de visitarlos y compartirles las buenas nuevas. El día de hoy estaremos estudiando juntos un tema que es quizá no muy común, no es muy cotidiano que se estudie este tema, pero es necesario abordarlo, es importante. Y es importante porque en lo particular he notado mucha desinformación al respecto, mucha inquietud en cuanto a él, y hay personas que se han acercado para preguntar ¿cómo debo abordarlo? ¿Cómo debo tratarlo? Hoy estaremos estudiando, si podemos poner por favor la presentación, la miniatura del título, un tema que he titulado Llevando el Evangelio a enfermos terminales. Llevando el Evangelio a enfermos terminales. Gracias, podemos quitarlo. Lucas capítulo 23, verso número 43. Lucas capítulo 23, desde el verso número 40, 23-40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar y vamos a rogarle a Dios que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos que tu palabra, que tu Espíritu Santo, que tus verdades eternas puedan ser de bendición para cada uno de los presentes, Señor, y que pueda ser lo que hoy escuchemos, Señor, una herramienta para servirte, Señor, para levantar tu nombre, Señor, y para bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor, que tu Espíritu se mueva con libertad. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un pasaje conocido, es Jesús en la cruz, y dice la Escritura que estaba a punto de morir. Jesús había sido juzgado injustamente, Jesús había sido golpeado, había sido abofeteado, habían puesto sobre él una corona de espinas, había sido azotado con el látigo romano, que era extremadamente cruel, agresivo, violento, el flagrum, un látigo que contenía en ocasiones pedazos de huesos de animal entrelazados en las cuerdas de cuero del látigo, de tal forma que iba arrancando literalmente pedazos de carne de la persona que era flagelada. El propósito de la crucifixión era hacer sufrir y torturar a las personas que iban a morir de una forma pública y de una forma donde la vergüenza y el testimonio público pudiera ser evidente. Obviamente para que las demás personas pudieran quizá temer lo que la justicia podía realizar. Y en este caso vemos a dos ladrones que fueron
crucificados, uno a un lado de Jesús y otro al otro lado. Previo a esto, dice la Escritura, uno de los evangelios, que ambos ladrones le maldecían. Ambos le maldecían. Es importante este dato, porque vemos que ambos estaban pues con una actitud inadecuada. Pero finalmente va avanzando la crucifixión y levantan a Jesús, y a un lado y al otro lado los ladrones. Y estando los tres en la cruz, agonizando, en el último momento de sus vidas, cuando quizá el corazón comenzaba a latir de una forma descontrolada por la pérdida de sangre, por las hemorragias, por los golpes, por todo lo que habían vivido, uno de los ladrones se voltea a Jesús y comienza a decirle: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como una forma de reproche, una forma quizá de burla, una forma quizá de señalamiento, no lo sé, una actitud inapropiada. Pero el otro ladrón, al escucharle, tuvo una actitud totalmente diferente y le dijo al primero: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Es decir, el otro ladrón entra en una convicción de pecado y asume la responsabilidad de sus acciones. Dice: hemos hecho lo malo, hemos pecado, es justo lo que estamos sufriendo. Ni aún en este momento eres capaz de ser cuidadoso, prudente con tus labios. Nosotros hemos pecado y estamos recibiendo lo que es justo, pero este hombre nada malo ha hecho. O sea, vemos una convicción de pecado, vemos un reconocimiento del pecado, vemos que este hombre, influenciado por el Espíritu Santo, estaba siendo llevado al arrepentimiento. Y en eso voltea a ver a Cristo, a Jesús, y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaban muriendo, estaban en el último instante de sus vidas. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Y dice la Escritura que Jesús, en medio de la agonía, del sufrimiento y del dolor que representaba la cruz, donde cada palabra que expresabas era un sufrimiento, una angustia, un dolor, pero aún así Jesús se voltea y le dirige la palabra a este ladrón que está compungido, que está tratado por el Espíritu Santo, que ha visto su condición y su pecado, que lo ha reconocido y que voltea a ver a Jesús y lo reconoce como el Mesías. Vemos arrepentimiento y fe en Jesús, porque lo reconoce como el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No lo está viendo como cualquier persona, está reconociendo que es el enviado de Dios, que es el Mesías. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el último momento, cuando agonizaban, Jesucristo arrebataba vidas para poderlas llevar a la eternidad, a la vida eterna. Qué hermoso. Qué hermoso pasaje que nos deja ver la sensibilidad de Jesús. Qué hermoso pasaje que nos deja ver la preocupación que Él tiene por el pecador. Y en este caso, el pecador arrepentido pudo ser rescatado. Mientras que del otro no se dice nada. Pareciera que continuó con una actividad, con una actitud inapropiada, la cual sin duda derivó en una afectación eterna.
para Él mismo. Pero podemos observar claramente cómo Jesús aprovechó cualquier momento que tuvo para poder bendecir las vidas. Y en este caso, el ladrón que estaba muriendo a su lado, que estaba en los últimos momentos, en los últimos minutos de su vida, Jesús lo rescata para la vida eterna. Según dice la tradición, generalmente las personas morían en la cruz, y si demoraban, lo que hacían era romper las rodillas del crucificado para que entonces no tuviera punto de apoyo y se colgase más y empezara con dificultades respiratorias que llevarían a un infarto. O sea, la gente moría rápidamente, porque el crucificado generalmente se apoyaba en los pies para poder jalar un poco de aire, y luego otra vez se colgaba y otra vez se apoyaba y volvía a jalar aire. O sea, era una agonía, y a veces duraba horas. Y cuando veían que pasaba el tiempo, rompían las rodillas para que entonces la persona quedara sin apoyo y pudiese morir más rápidamente. Eran los últimos momentos y Jesús lo rescató. Amado, Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Jesús es nuestro modelo. Jesús es el pastor. Y es importante que aprendamos de Él. Pablo decía en una de las cartas a los Corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Como diciendo, acompáñame en la caminata siguiendo el ejemplo de Jesús. Acompáñame en esta caminata siguiendo los pasos y el modelo que nos dejó Jesucristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. El modelo es Jesús. Tristemente, mucha gente piensa que el llevar la palabra a los desahuciados, a los moribundos, a la gente que está agonizando, es algo propio de los pastores, es algo propio de los líderes. Y hay mucha ignorancia y hay mucho desconocimiento en qué debo hacer con alguien que está en esta condición, a punto de partir a la eternidad. Un servidor, quiero compartir este mensaje como pastor, pero también como tanatólogo. Dios me permitió estudiar tanatología y tiene que ver con el apoyo a enfermos terminales y a personas que están en proceso de duelo por haber perdido a un ser querido. Y como tanatólogo he tenido la oportunidad de estar en hospitales y ver a mucha gente agonizando, ver a gente moribunda, ver a gente que se levanta y regresa a la vida, y regresa a su vida cotidiana, social, al trabajo, a la escuela, pero otros que parten a la eternidad. Y he notado que hay tierra fértil en estos lugares. Y es importante que podamos entender lo que se puede hacer y lo que debemos hacer como cristianos. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no anunciar el evangelio. Así dice un pasaje. Ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, Dios te ha dado algo para ti que estás caminando con Dios, para ti que has tenido una experiencia de salvación, para ti que has entendido el evangelio y has rendido tu vida a Cristo. Y no puedes guardarlo. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido, dice la Escritura. No podemos guardarlo, no podemos quedarnos con ello, pues seríamos culpables de tener algo tan valioso que es la solución para tanta gente que perece. Déjame platicarte una anécdota. Hace tiempo, cuando el Señor me salvó, me puse a prepararme en diferentes áreas, pero una de ellas fue estudiando la historia de este grupo, esta secta, esta organización, los Testigos de Jehová, con la finalidad de poderles ayudar y poder conocer un poco de la historia, de las modificaciones doctrinales que han tenido, de los cambios que han tenido en sus fundamentos de fe, de las confusiones que ha habido a través de la historia. Y bueno, estudié del fundador Charles Taze Russell, del que siguió Joseph Rutherford, problemas legales que tuvieron,
cambios doctrinales que fueron haciendo. Y eso me llevó a conseguir una Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, subrayarla, hacer anotaciones, para que cuando llegaran a tocar la puerta con su propia Biblia, pudiese demostrarles que estaban mal. Conseguí revistas Atalaya, revistas Despertad, para tener elementos para poder confrontarlos y hacerles ver su error, porque son personas que les falta conocer los fundamentos básicos de la salvación. Y te voy a platicar. Y bueno, inicialmente lo que hacía era, cuando llegaba alguien, sacaba todo mi acervo de documentos y mi armamento bélico ahí, bíblico, y comenzaba ahí a hablar de la historia y todo, y finalmente las personas se iban. A veces ni siquiera sabían quién era el fundador, no conocían cuestiones básicas, y yo me sentía orgulloso porque había confrontado a alguien y dije: gané el debate. Y Dios me dijo: sí, pero perdiste el alma. Perdiste el alma. ¿De qué te sirve ganar un debate si pierdes un alma? Porque esa persona se va a ir y nunca más va a regresar. ¿De qué sirve haber ganado una confrontación teológica si la persona se va a ir sin nada? Y a lo mejor hasta molesto, enojado, y van a decir: nos brincamos esa casa. Simplemente. Y Dios me mostró que era importante el poder hablarles de verdades que pudieran quedar grabadas en sus corazones y pudieran llevarlos a buscar un día a Jesucristo y a ser transformados. Y ahora, cuando van a tocar a la puerta, generalmente lo que hago es los escucho un momento, y después de escucharlos les hago una pregunta. Oiga, quiero hacerles una pregunta. Si yo estuviera en un hospital y tuviera delante de mí un moribundo que está agonizando, que está perdiendo la vida, que le quedan minutos de vida, y yo tengo la verdad, ¿qué le comparto? ¿Qué le digo a él? Y sabes, se quedan callados, se quedan mudos, porque ellos tienen la confianza en el conocimiento, en el estudio, en ir al salón del reino, en tocar de puerta en puerta, de casa en casa. Ahí está su justicia. Y cuando les digo eso, se quedan, bueno, es que el conocimiento es muy importante. Es que está muriendo. O sea, su capacidad es limitada. ¿Cómo voy a darles conocimiento ahorita? Les quedan minutos de vida. Bueno, sí, es que algunos me decían, es que ya es demasiado tarde. Es que ya no hay oportunidad. Es que ya están queriendo buscar a Dios cuando ya no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada por ellos. ¿Sabes? Yo le dije: no es así. No es así. Por el contrario, hay buena tierra. Y es importante que se pueda compartir algo que pueda llevarlos a prepararse para la eternidad. Y entonces comienzo a hablarles de los principios básicos del Evangelio de Cristo. Y les digo lo que deberían predicarle a una persona que está muriendo. Se quedan con los ojos cuadrados, así como que claro, sí, claro, es cierto. Y finalmente, a veces la actitud con la que me topo no es la mejor, pero yo sé que la semilla quedó allí, porque se les habló de los fundamentos básicos de la salvación. Se les habló del rendir su vida a Cristo y arrepentirse. Se les habló de la confianza en Cristo Jesús para vida eterna y para salvación. Se les habló del plan de Dios para el pecador, para que el hombre pecador pueda ser restaurado, perdonado y salvado. Y yo sé que eso les va a servir, y esas semillas se le van a llevar, y un día el Espíritu Santo va a hacer la obra en esos corazones. Pero me llamaba la atención cómo la gente que tocaban la puerta se quedaban mudos, no sabían qué decirles. Decían: ya es demasiado tarde. Decían: es que debe tener conocimiento, debe asistir al salón del reino, es que es importante que vaya de casa en casa y no lo ha hecho. Salvación por obras. O sea, tinieblas.
Finalmente, el darles algunos principios del Evangelio de Cristo, yo sé que es algo que se van a llevar. Y es la semilla de Dios en sus corazones. La obra es del Espíritu Santo, no es nuestra. Uno no convence de pecado, el Espíritu sí lo hace. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que lo hace. Finalmente, nosotros somos llamados a predicar, a compartir la semilla. Y eso no es solamente al que está detrás del púlpito, es a cualquier cristiano que ha sido regenerado. Es importante que comparta, que testifique, que hable en todo lugar y en toda oportunidad en la cual Dios ponga gente necesitada delante de Él. Como tanatólogo, he visto que en estos lugares en particular, en estos lugares donde la gente está muriendo, donde la gente está desahuciada, donde la gente está perdiendo la vida, hay una sensibilidad muy grande. Un día viajaba rumbo a León con mi familia, pasamos la ciudad de Querétaro, estábamos yendo dirección a Celaya y de pronto veníamos en la madrugada avanzando y notamos que había algo raro en la carretera, y cuando vimos era un tráiler que estaba cruzado, acababa de chocar. Y traté de frenar, pero estaba lloviendo copiosamente y empezó el carro a brincar y empezó a patinarse porque estaba lloviendo. Y sentí como nos acercamos a la caja del tráiler y empezamos a subirnos a autopartes. O sea, había habido un choque y había piezas de carros por todos lados. Y sentíamos que el tráiler se acercaba y no podía frenar. Entonces fui ladeando el carro, el cual se fue deslizando, y logré frenar casi a unos metros y pasé por el acotamiento. Fui casi el único carro que pasó, porque atrás venían más carros. Pude salir y me alejé como 80 metros. Dejé a la familia ahí y regresé corriendo para ver qué podía hacer con mi cuñado Josué, que era un adolescente en ese tiempo, vivía con nosotros. Y llegamos y nos dimos cuenta que el tráiler había chocado con un carro pequeño. Estaba deshecho, no podía verse la marca del carro. Ni siquiera el color, eran fierros y fierros. Y en medio de los fierros había un hombre que estaba tomado del volante con una playera blanca de nombre Guillermo. Y cuando llegué, no podía sacarlo. Estaba totalmente atrapado por los fierros. Y lo que hice fue decirle: Guillermo, pídele perdón a Dios. Le pedí sus datos, le pedí un número telefónico, obviamente. Y después de eso comencé a predicar la palabra. Ya tenía los datos para poder avisar a algún familiar. Y luego comencé a predicar la palabra. Y recuerdo que él, llorando, repetía: perdóname, Señor, perdóname. Y su playera blanca empezó a volverse roja por la sangre que iba saliendo de su cuerpo. Y gradualmente su voz se iba apagando, apagando, apagando. De pronto llegaron bomberos con hachas, comenzaron a trabajar. Ya me fui para no estorbar y me seguí a la ciudad de León. ¿Por qué comento esto? Porque yo vi la necesidad de este hombre. Yo vi la desesperación. Yo oí cómo gritaba y le pedía perdón a Dios. Yo le decía: Guillermo, ¿con quién vienes? No me acuerdo. ¿A dónde vas? No me acuerdo. Estaba aturdido por el golpe. Algo espantoso. Pero hubo la oportunidad de compartirle: entrega tu vida a Cristo, vuélvete a Dios, pídele perdón. Y él pedía perdón. Yo tengo la esperanza de que Él esté en la gloria. No recuerdo su rostro. Espero algún día verlo. Espero algún día verlo en la gloria. Amado, Dios pone a gente delante de ti. Dios pone momentos y circunstancias. Y es importante que podamos discernir quién es digno para que podamos ahí posar, dice la Escritura. No vayáis de puerta en puerta, dice la palabra, sino ved quién es digno y allí posad. O sea, es importante que estemos con sensibilidad de en dónde hay dignidad. ¿Quién está poniendo Dios con un corazón preparado para que inviertas tu tiempo?
Si es un compañero de trabajo que nada más te pregunta para mofarse de ti, para burlarse, para ridiculizarte, no dediques más tiempo del debido. Mejor ora por él, clama por él, para que Dios trate con su vida. Y el día que esté preparado, entonces sí invertirás tiempo ahí. Pero ahorita no vale la pena dar las perlas. No vale la pena, te va a despedazar, te va a destruir. Pero en estos lugares donde la gente está muriendo hay tierra fértil. Mateo 13:8. Mateo 13:8 dice Jesús, no vamos a leer la parábola completa, tú la conoces, es la parábola del sembrador. Dice la escritura de la siguiente forma: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La Biblia habla de buena tierra. Habla de 4 tipos de tierra. La del camino, que es muy mala, los pájaros se llevan la semilla. La de los pedregales, que es una tierra que escucha, pero la cobardía, el temor al hombre, el temor al que dirán, los lleva a apartarse de Dios. Los espinos reciben la palabra con gusto, pero después los afanes, las riquezas hacen que pierdan la visión y se pierda la palabra. Pero hay un 4 tipo de tierra, que es la buena tierra, y ahí hay fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y sabes algo? Los hospitales están llenos de buena tierra. No todos, pero mucha gente tiene buena tierra y está necesitada de que alguien les lleve la buena palabra. Momentos de crisis hace que el hombre se sensibilice, hace que el corazón se resquebraje, hace que la tierra se prepare y que el ser humano esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. En estos lugares hay tierra preparada, hay tierra buena, hay tierra abonada, hay buena condición para recibir la buena semilla, el evangelio, y para que haya fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Curiosamente, cuando vas a las camas de los moribundos, de la gente agonizando, de la gente que está en los últimos instantes, tú ves Biblias, ves Nuevos Testamentos, ves oraciones, ves inclusive imágenes. Sabemos que no son correctas, pero esa es la desesperación del ser humano, de querer estar bien con Dios. Todo aquello que asocian con estar bien con Dios lo buscan. Están ávidos de recibir la palabra. En una ocasión me invitaron a predicarle a una persona que era atea. Fui a hablar con él y llegando a su casa, llegando a la casa donde él estaba, porque no era su casa, él era de Cancún y estaba en Chimalhuacán. Llegando a la casa donde él estaba, le dije: ¿quieres que ore por ti? Después de hablarle como tanatólogo, y asintió. Y empecé a orar por él y empezó a llorar y empecé a decirle: pídele perdón a Dios, y empezó a pedir perdón a Dios. Era ateo, se le acabó su ateísmo en ese momento. ¿Y sabes algo? Regresó a Cancún y dicen: era otro, partió después, y espero que haya partido con Cristo. Es obra de Dios, no es obra de uno. Uno solamente siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Dios nos llama a todos los presentes a que podamos compartir lo que Dios te ha dado, a no guardarlo, a no retenerlo. La gente desea escuchar, y sobre todo en momentos de crisis. Es cierto, quizá algunos, como los 10 leprosos, querrán escuchar en el momento dado, y cuando estén mejor se olvidarán y se apartarán. Pero ya no es problema nuestro. Nosotros predicaremos. Y si ellos son como los 9 leprosos que se alejaron, mal por ellos. Pero si son como el leproso que regresó a los pies de Cristo, sanado, valió la pena. Con uno valió la pena. Es un alma eterna. Es un alma eterna en la cual has colaborado para que pueda ser rescatado por Dios. Hay personas que parece que no escuchan, y de hecho los médicos te van a decir: no hay caso,
No hay sentido que usted le hable, no escucha, hay muerte cerebral. Está en estado de coma, está intubado y está sedado, de modo que está dormido y no te escucha. ¿Sabes algo? Sí escuchan, sí escuchan. Está su alma allí. Yo recuerdo a mi madre que estuvo intubada varias veces y estando con el tubo y con la anestesia, yo le decía, mamá, y movía la ceja. Mamá, ¿me escucha? Soy yo, mueve el dedo. Y movía el dedo, sí, el dedito. O sea, mamá, estamos contigo. Has sido muy valiente, mamá. Te estamos esperando. Estamos orando por ti. Dios te va a ayudar, mamá. Has sido muy valiente. Y sabes algo, Dios la sacó. Y la sacó y hoy está viva. Gracias a Jesús. No a lo que hayamos hecho nosotros, a lo que hizo Cristo en ella. Pero estaba intubada, estaba sedada y había respuestas muy pequeñas, pero eran evidentes. Si le pregunto hoy no se acuerda, pero yo sé que en su momento le fueron importantes. En ese momento le fueron importantes. Le fueron valiosas. Saber que la familia estaba afuera, que lo estaban esperando, que gente estaba orando, que Dios estaba en control de todas las cosas. Eso da fortaleza, da ánimo en medio de la angustia, de la dificultad y del dolor. Te van a decir no te escucha. Se van a reír de ti quizá porque estás predicando la palabra, o porque estás orando por ellos, o porque estás cantando un himno. Yo he cantado himnos en los hospitales con la gente de lado. Empieza a cantarle sublime gracia del Señor. Y les canto. Y no me importa lo que piensen los demás. Yo quiero que sean bendecidos ellos. Y les predico el evangelio. Y oro por ellos. Y a veces hay médicos que me dicen, oiga, qué bonito himno. Y hay otros que quizás se reirán, no importa. Tú predica la palabra. Tú háblales, aunque te digan que hay muerte cerebral. Déjame platicarte una anécdota. En una ocasión estaba yo saliendo a un hospital, Darío Fernández. Iba caminando sobre la banqueta en Revolución. Y de pronto una persona se me acercó y me dijo, Juan Carlos Díaz. Le dije, sí. Me dice, ¿no se acuerda de mí? No. Dice, usted me fue a visitar cuando yo estaba en estado de coma. Gracias. Gracias porque fue a visitarme. Todo lo que usted me dijo, yo lo escuchaba. Gracias por haber ido. Yo no sé quién es, no lo recuerdo, pero esas palabras me bendijeron mucho. Yo dije, gracias, Señor. Gracias porque sé que lo que estamos haciendo va a tener un fruto que a veces no lo miramos, no lo vemos, pero lo veremos en la eternidad. Vale la pena, vale la pena. Y yo sé que Dios permitió eso para que yo fuera animado a seguir haciéndolo. Y yo sé que Dios permitió eso para que yo pudiera compartir esto, para animarte a que lo hagas. Aún y cuando te digan hay muerte cerebral, no hay nada que hacer. Dios tiene mucho que hacer. Y Dios quiere utilizarte y quiere que tú seas un colaborador con Él. Déjame decirte algo que la medicina ha afirmado y nos habla del amor de Dios. Tenemos 5 sentidos. ¿Cuál es el último sentido que se pierde? El oído. Antes se pierde el olfato, el tacto, el gusto, la vista. El oído es el último. El oído es el último. ¿Y por qué Dios permite que la gente que está muriendo pierda al final el oído? Porque todavía tiene la oportunidad de escuchar verdades que pueden modificar su eternidad.
Pregúntale al ladrón de la cruz. Pregúntale al ladrón de la cruz. Minutos antes maldecía, pero fue tratado por Dios. Fue quebrantado por Dios. Fue humillado. Se arrepintió. Reconoció su pecado. Reconoció su falta. Reprendió al otro. Volteó a ver a Cristo y dijo: acuérdate de mí, la fe en Jesús, el Mesías, el Salvador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso. Para aquellos que a lo mejor vieron el principio de la película, donde el ladrón iba cargando su cruz y maldiciendo y riéndose y todo, y no vieron lo último, se quedarán con el concepto de que esa persona era un irredento, sin esperanza, perdido, impío y pecador. Pero tú y yo, que sabemos lo que pasó en la cruz, podemos ver la obra del Espíritu Santo. Y podemos ver que ese hombre en el último momento fue transformado por la gracia de Dios y puso sus ojos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué importante es esto. Qué importante es que lo entendamos. Porque si no lo entendemos, podemos pasar por alto oportunidades que son muy valiosas y que Dios pone delante de ti. Quizá no podrán oler, quizá no podrán hablar, quizá no podrán hacer muchas cosas, pero sí pueden escuchar. Y las palabras que tú hables van a ser muy valiosas. Por eso cuando mi madre estaba en terapia intensiva, las palabras eran: estamos contigo, estamos orando, Dios te va a ayudar, has sido valiente, esfuérzate, sigue adelante, mamá. Finalmente sé que todos vamos a morir, pero si podemos prolongar o llevar a la gente a que tenga más tiempo de vida, lo hacemos. Y gracias a Dios por su fidelidad. Romanos 10:17. Romanos 10:17. El apóstol Pablo, hablando acerca de este último sentido que se pierde, dice: así que la fe es por el ¿qué? Oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír la palabra. Es momento para hablar de la palabra de Dios. No hablarle de cosas vanas, inútiles. Hablarle de la palabra. El oír viene por oír. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y qué importante es que sepamos qué debemos compartir a estas personas. Obviamente, aquellos que tocaban a la puerta de mi casa no sabían qué hacer. Pensaban que a lo mejor ya no había esperanza. Yo te digo, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Hay mucho que hacer y Dios quiere utilizarnos. No te menosprecies. No digas: Dios no puede usarme. Claro que Dios puede utilizarte. Y aun cuando haya gente que pudiera parecer que no tiene ningún tipo de respuesta, Dios es poderoso para hablarles a través de ti. Hace unos años una hermana me dijo: mis padres están divorciados, mi papá vive en una colonia muy rica a la entrada de el Ajusco, Jardines del Sur, o no sé cómo se llama, a la subida del Ajusco, es una zona donde hay plumas y mucho control y todo. Ahí vive mi papá, me dijo. Quiero que vayas a predicar en la palabra. Yo ni siquiera vivo con él, pero lleva, no recuerdo si eran 12 años, acostado en una cama sin ningún tipo de reacción. Y se está allá. Tiene mucho dinero, es un caserón. Tiene doctores, tiene enfermeras, enfermeros exclusivos para él. Pero tiene años que no hay reacciones. Quiero que vayas a orar y predicar la palabra. Yo dije: voy. Y fui con mi esposa. Llegamos a la casa y cuando vimos el lugar, hasta nos dio pena cómo íbamos vestidos. Y bueno, pues vamos a entrar y pues ya entramos y nos llevaron por los cuartos. Y llegamos a un lugar donde había enfermera, enfermero, una cama de hospital adentro de una casa. Y estaba un hombre
acostado, el cual tenía cerca de 12 años sin reacciones. Y yo empecé a cantar, empecé a predicarle, le puse las manos sobre la cabeza, le empecé a hablar de Cristo. El enfermero me dijo: no escucha, tiene años que no tiene reacciones, no escucha. O sea, ¿a qué me quería llevar? Al desánimo, a la desconfianza. Yo dije, yo vine a orar por él, a hablarle, y yo le voy a predicar y voy a hacer lo que debo hacer. Y empecé a hacerlo, y de pronto la persona empezó a llorar. Y empezó a llorar, y las lágrimas corrían por su rostro, y el enfermero llegó y dijo: no puedo creer lo que estoy viendo. Tenía años que no había reacciones y estaba llorando, y le hablé de Cristo. Entrega tu vida a Jesús, Él murió por ti. Nos fuimos de la casa. A los pocos días nos dijeron: murió, partió, se fue. Y yo entendí algo: Dios lo estaba deteniendo, Dios lo estaba soportando, lo estaba reteniendo para que pudiera recibir el evangelio. Segunda de Pedro 2:39. Segunda de Pedro 2:39 dice la escritura: el Señor no retarda su promesa. 2:39. ¿Sí existe o no? Ok, entonces por eso está mal el texto. Dice: el Señor no retarda su promesa, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seguramente es otra referencia. El Señor no retarda su promesa, sino que es fiel, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien me pudiera ayudar para buscarlo, ahorita damos 2:9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Perfecto, gracias, hermano. Es importante que lo tengan, porque podría seguir el estudio, pero quiero que tú veas cómo la escritura dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Es un Dios que desea la salvación del hombre. Es un Dios que desea rescatar al perdido. Es un Dios que creó al ser humano con el deseo de la vida eterna. Pero el hombre se ha resistido. El hombre se ha rebelado. Pero aquí vemos el corazón de Dios. Dios no retarda su promesa, pero a veces el Señor se detiene buscando que la gente se arrepienta y que la gente pueda entregarse a Él. Amado, ¿qué hay que predicarle a esta gente? No es complicado. No tienes que hablarle de los misterios del Apocalipsis. No tienes que hablarle de las posturas teológicas del milenio o de la tribulación, que si es antes del arrebatamiento o en medio o al final. Son cuestiones teológicas complicadas que son secundarias e intrascendentes. Si es antes o después, yo me quiero ir y yo quiero estar hoy bien con Él. O sea, está bien estudiar e investigar y todo, pero ellos no necesitan esto. No requieren saber cuestiones complicadas y complejas, de si los muertos duermen o están en la presencia de Cristo, o que si la predestinación o etcétera. No, ellos requieren escuchar
el Evangelio, que es muy sencillo, no es complicado. Y es importante que sepamos a dónde debemos llevarlos. Obviamente hay de persona a persona. Hay enfermos terminales que están muy lúcidos, que pueden entender, que dialogan contigo. A lo mejor les quedan todavía días, semanas o inclusive algunos meses de vida. Pero hay gente moribunda que está agonizando, que su capacidad intelectual es muy limitada, que a lo mejor abren los ojos unos momentos y luego se quedan dormidos. Entonces uno tiene que buscar compartir acorde a la condición de la persona que está allí, intentando que entiendan y escuchen, pero obviamente confiando en Dios. Cuando vayas con una persona que está en esta condición, predícales la palabra, predícales el Evangelio. El Evangelio es muy sencillo, el Evangelio no es complicado. Mateo capítulo 1 versículo 14-15. Perdón, Marcos capítulo 1 versículo 14 y verso 15. Aquí el evangelista nos habla del Evangelio y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa Evangelio? Significa las buenas nuevas. Las buenas nuevas, el buen mensaje. ¿Es complicado el Evangelio? No, no es complicado, es muy sencillo. ¿Y por qué es muy sencillo? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y lo puede entender una persona con muchos estudios y una persona sin estudios. Una persona con mucha preparación y una persona que a lo mejor no sabe leer o escribir. Lo puede entender igual y puede ser restaurado. Y tanto uno como el otro valen lo mismo delante de Dios. Amén. Claro. Sí. Es muy sencillo el Evangelio. No es complicado. No tiene alguien que entrar a un seminario teológico y estar estudiando años para poder entender las verdades ocultas de la palabra de Dios. El Evangelio es tan sencillo. Dice la Biblia, vino Jesús predicando el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas para entrar al reino de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed. Son dos principios muy sencillos. Sí, la salvación es por fe en Cristo Jesús, pero hay una base para la salvación y es el arrepentimiento. ¿Qué hay que predicarles? Arrepentimiento y fe. Decirles, pídale perdón a Dios, confiese sus pecados a Dios. Pídale perdón por todo aquello que usted hizo que no fue correcto. Si la persona está lúcida, puedes quizá leerle algunos textos de la Biblia, Romanos, Corintios, Gálatas 5, donde habla algunos pecados para que él pueda entender, la persona puede entender a qué pecados se refiere la Biblia. Si la persona no está muy lúcida o muy consciente o no tiene mucha capacidad, bueno, de forma más sencilla le hablas, que le pida perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, confiésele su pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? Creo que lo sabemos. Reconocer tu pecado, pedirle perdón a Dios y decidir abandonarlo. Esto viene por una obra del Espíritu Santo. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Predícale que se arrepienta. ¿Sabes algo que me he encontrado? Que mucha gente en los hospitales ya está arrepentida. Ya está arrepentida. Ya le pidieron perdón a Dios. Ya se pusieron a cuentas.
Porque la conciencia misma nos dice que hay un Dios justo. Y la gente empieza a pedir perdón y a ponerse a cuentas y a pedir perdón a la familia y a la esposa y a los hijos y al esposo. Dios tratando con ellos. Dios tratando con ellos. El corazón se va quebrantando. Háblales del arrepentimiento. Que le pidan perdón a Dios. Que le confiesen su pecado y que decidan abandonarlo. Háblales del arrepentimiento. Explícaselos de una forma sencilla. Y después de eso háblales de que si están arrepentidos, es importante que miren la cruz de Cristo y que entiendan que Jesús murió por sus pecados, que Jesús pagó su culpa en la cruz, que Jesús derramó su sangre para llevar su culpa, y el acta de los decretos que había en su contra fue clavada en la cruz del Calvario, donde el justo murió por los injustos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús moría como el Cordero Pascual para que el hombre pueda ser perdonado. Háblales de la cruz de Cristo. Dice, confíen en Jesús. Arrepentimiento y fe en qué? Fe en Dios, fe en Jesús, fe en su sacrificio, en que Él pagó por nosotros, en que Él murió por nosotros. Si tiene capacidad de entender, le puedes decir, Dios ha dejado una ley. Y la ley es obligatoria, porque si no, no sería ley. Serían consejos de Dios, pero es la ley de Dios. Y cuando alguien quebranta la ley, las leyes morales, hay un castigo, porque la ley lleva la idea de castigo si es quebrantada, porque es ley, es obligatoria. Cuando alguien quebranta la ley moral de Dios y roba, mata, adultera, miente, fornica, etcétera, le puede citar pecados. La persona se hace culpable y acreedora a un castigo, y el castigo es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Le puedes explicar eso? La paga del pecado es muerte, y es justo que muramos. Y la única forma en la que usted puede pagar por todo su pecado es muriendo. Pero ¿sabe algo? Hace 2000 años vino alguien que tomó su lugar y murió en la cruz para pagar con su muerte la muerte que le esperaba a usted. ¿Qué tiene que hacer? Pedirle perdón y confiar en Jesús. Confiar en su sacrificio. Entender que Él murió por usted. Se le explica que merecíamos la muerte por la desobediencia, que nos estaba esperando la muerte eterna, pero que Jesús fue a la muerte y al sufrimiento para tomar nuestro lugar y darle a la raza humana una oportunidad de vida eterna. Amado, son dos verdades muy sencillas: arrepentimiento y fe en Jesús. Que puedan entender que cuando Cristo en esa cruz decía, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado, Padre? Porque el pecado de la humanidad caía sobre Él, para que Él pudiese ampararnos a nosotros. Y cuando decía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús oraba por los romanos que lo mataban, oraba por los judíos que lo entregaban, y oraba por cada uno de nosotros. Perdónalos, perdónalos. Lo que Él hacía era por nuestro perdón. Y cuando Él dijo en aquella cruz, consumado es, estaba diciendo, está pagado. Está pagado el precio. Está pagado lo que debías. Consumado es. Está cumplido el plan eterno de salvación para la humanidad. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse y creer en Cristo. Es cierto, muchos no quieren arrepentirse. Quieren seguir su vida desordenada, su pecado, su inmoralidad, su fornicación. Se resisten.
Y por eso hay tanta maldad. Pero ¿sabes algo? Esa gente que está muriendo está muy sensible. Y generalmente buscan a Dios con sinceridad, diciéndole: perdóname. Se arrepienten. Y es importante llevarlos a la fe en Cristo Jesús. Que hay que hablarles del arrepentimiento y de la fe. Es eso. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. El buen mensaje, que hay esperanza para la humanidad en Cristo Jesús. Que Cristo vino al mundo para darle a la raza humana una oportunidad de vida eterna. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse y creer. Y la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Amado, no es complicado, no es difícil. Y más cuando el Espíritu Santo te va dando palabras en ese momento. Él lo va a hacer. Como dice la Escritura, no te preocupes. O sea, tú estudia, prepárate, pero cuando estés allí, confía en Dios. Dios te va a usar. Dios te va a dar palabra. Dios te va a dar argumentos. Dios te va a dar la gracia. Dios te va a bendecir. Y va a bendecir a la persona. Y saldrás tú bendecido, bendecida de ese lugar. Porque Dios está allí. Ahí está Jesús. Jesús estaba en su ministerio donde la gente sufría. Estaba con el leproso, estaba con el ciego, estaba en la casa de Jairo, estaba en la casa de aquel que estaba padeciendo. Hoy Jesús se mueve con poder en esos lugares donde la gente está partiendo a la eternidad. Porque Dios no quiere que se pierdan. Dios no quiere que perezcan. Y Dios te ha dado mucho. No es complicado el evangelio. No tienes que ser un teólogo. No tienes que ser un estudioso erudito. No tienes que estar egresado de un instituto bíblico. Es sencillo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Puedes llevar a las personas a orar y a que le pidan perdón a Dios. Y hay gente que no sabe orar. Y yo les digo a veces: ¿quiere que yo ore? Y usted repite. Y me dicen así: sí. Y yo voy orando, ellos van repitiendo. Y algunos, mientras repiten, van llorando y llorando y llorando, porque realmente lo sienten en su corazón. Sí, se arriesga uno a que sea una repetición hueca en algunos. Yo lo sé, pero ve con fe. Muchos lo necesitan. Y el hecho de decirle: te ayudo a orar, ¿quieres que yo ore? Y tú repites y te dicen que sí. Y van repitiendo con sollozos, con gemidos y con sinceridad. Hazlo con fe. Ahora te voy a decir otra cosa que es muy importante. Diles que busquen a Dios, que aprovechen el tiempo que estén allá acostados en la cama para orar. Algunos de ellos ni siquiera pueden hablar. Entonces les puedes decir: aunque usted no pueda hablar, Dios te escucha. Fíjate, aunque tú no puedas hablar, Dios te escucha, porque Dios conoce los pensamientos del hombre. Dios conoce los pensamientos del corazón. Dios conoce las intenciones del hombre. Dice la palabra de Dios en un salmo, Salmo 139:4. Fíjate lo que dice la Escritura. Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Amén. Y como ese texto hay muchos. Dios conoce los pensamientos del hombre. Dios discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aunque no puedan hablar con sus labios, su lengua, diles: háblale con tu mente a Dios. Él te oye, Él te escucha.
Pídele perdón. Ríndele tu vida. Confía en Cristo. Entrégale tu corazón. Dile: Señor Jesús, aquí está mi vida, te la rindo, te la ofrezco, entra a mi corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Diles que hablen con Dios. Aun cuando no puedan hacerlo con sus labios, lo pueden hacer con su mente. Y aun cuando no veas quizás resultados visibles, tangibles, palpables, confía en Dios. Él es el que hace la obra. Es el Espíritu Santo. Y en la eternidad nos vamos a llevar muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Perseveremos, vale la pena. Prediquemos, vale la pena. No te menosprecies. Aún hay personas que están caminando con Dios y que están en momentos finales de su vida y necesitan una palabra de consuelo, de fortaleza, que la puedas dar. Que la puedas dar. La Biblia nos muestra el caso de Juan Bautista. Juan Bautista era primo de Jesús. Juan Bautista introdujo a Jesús en su ministerio. Juan Bautista lo bautizó. Juan Bautista dijo: detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar las agujetas de su calzado, las cuerdas de sus sandalias. Juan Bautista, cuando lo bautizó, escuchó al Padre decir: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Juan Bautista vio cómo el Espíritu descendía y reposaba sobre Jesús. Juan Bautista lo introdujo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan Bautista fue encarcelado después. Y cuando estaba encarcelado, mandó a 2 emisarios a Jesús preguntándole: ¿eres tú o esperamos a alguien más? Imagínate. Estaba dudando si era el Mesías. En medio de la confusión, en medio de lo que él estaba padeciendo, estaba preso por la palabra, estaba sufriendo, estaba aturdido. No sé si había golpes, maltratos, yo no lo sé. Pero mandó emisarios a decirle: ¿eres tú o esperamos a alguien más? ¿Y sabes qué hizo Jesús? No lo descalificó, no lo ridiculizó, no lo aplastó. Dice la Biblia que le dijo a los emisarios: miren, y empezó a sanar enfermos, a levantar paralíticos, a hacer milagros. Y le dijo: díganle esto a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, y el evangelio está siendo predicado. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué hizo Jesús? Estaba citando textos de Isaías, lo llevó a la palabra, lo llevó a la escritura, para que Juan tuviera la certeza y la confianza de que era el Mesías el que estaba en medio de ellos. ¿Qué es eso? Una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza. No digas: es que es cristiano. No, ve, háblale de parte de Dios. Una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza. Dios quiere utilizarte. Dios quiere usarte. Y dice la Biblia que Jesús mandó de regreso a los emisarios, después de citar varios pasajes del Antiguo Testamento, para que Juan pudiera tener su confianza puesta en la palabra. El fundamento en la palabra. Y estoy seguro que Juan el Bautista partió a la eternidad preparado, porque días después fue decapitado por Herodes y partió a la eternidad preparado.
Amado, hay mucha gente que necesita de esa buena semilla. Y no podemos quedarnos callados. No podemos guardar silencio ante todo lo que Dios nos ha dado. No podemos retener la bendición cuando hay tanta gente que está muriendo y que está partiendo a la eternidad. Hay muchas personas que necesitan esa palabra para ser restaurados o para proseguir si están caminando, para ser fortalecidos, para ser consolados, para ser animados. Y Dios puede hacer grandes cosas en cualquier momento. Y Dios puede hacer grandes cosas con cada una de nuestras vidas. Y en esta etapa final en particular hay buena tierra, hay tierra fértil, hay tierra preparada. Y podemos poner la buena semilla. Algunos dirán, es demasiado tarde. Dios no dice esto. Pregúntale al ladrón de la cruz. Pero en Mateo capítulo 20, verso 1, Mateo 21, Jesús citó una parábola, Mateo 21, y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, es el pago de un día de trabajo, los envió a su viña. O sea, a trabajar 12 horas por un denario, que es lo que recibe un jornalero por un día de trabajo. Verso 3: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, la última hora, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, la última hora, recibieron cada uno un denario. Y así los de la hora novena, los de la hora sexta, los de la hora tercera, los de la hora primera del día. Y los que, lo puedes leer con calma, los que habían trabajado todo el día dijeron: Señor, ¿por qué les das un denario a los que entraron a la última hora a tu viña? ¿Por qué les das lo mismo a los que llegaron a la última hora? Si yo he estado todo el día trabajando, cansándome. Digo, estoy parafraseando. Todo el día en la jornada, trabajé 12 horas y me das un denario. Y al que entró en la última hora, también le das un denario. Y fíjate lo que dice Jesús. Estamos en el capítulo 20 de Mateo. Verso 11, 20:11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Amado, hay mucha gente que entra a trabajar en la última hora, que son llamados a la última hora y van a recibir un denario.
Y con esto no estoy queriendo invitarte a decir, bueno, entonces me la llevo tranquila y a la última hora pues ya me entrego, ya me consagro. Hoy Dios te está dando la oportunidad a ti. Hoy Dios te está dando la oportunidad a ti. Y Dios quiere que tú vayas por los que no tienen esperanza. Y también te digo que el 80% de la gente que muere, muere instantáneamente o sin saber que la muerte venía. Tenían planes, proyectos, metas. O sea, la muerte puede llegar de forma inesperada. No te confíes. No te confíes. Pregúntale a la gente de la pipa que explotó allá en el distribuidor de la Solidaridad hace unas semanas. Explotó la pipa y hubo gente que se fue así, calcinada, muerta. Desapareció, quemada. Solamente había pedazos de su cuerpo quemado. Amado, a veces la muerte llega así. Debemos estar preparados. No te lo digo para que digas, bueno, entonces no hay prisa, no hay problema. No, ese no es el objetivo de este estudio. El objetivo del estudio es que te consagres a Dios y que tú seas un instrumento en las manos de Dios para poder bendecir a aquellos que están yendo. Amén. Que tú puedas ser un instrumento y un colaborador con Dios para que sepas qué hablar con aquellos que están a punto de partir a la eternidad. ¿Te acuerdas de la anécdota de aquel hombre que chocó con el tráiler y que le prediqué la palabra a Guillermo? Llegamos a la ciudad de León y al siguiente día una familiar, mi cuñada, nos dijo, ¿están bien? Qué bueno. Llamó por teléfono y dice, es que soñé que chocaban y llegaba otro carro atrás y otro carro atrás, otro carro atrás y morían. Y estaba muy preocupada y me levanté a orar por ustedes. Nos lo dijo a la siguiente mañana después del incidente del tráiler. Y le dijimos, gracias Dios, porque nos guardaste. Dios es bueno. Este es nuestro Dios. Él es bueno. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No te menosprecies. No entierres tu talento. Negocia con Él. Predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Repartamos la buena semilla. Dios está ávido en rescatar a muchas vidas que hoy están partiendo a la eternidad y tener de ellos misericordia. Amado, la puerta está abierta para ti. Si alguien no está caminando con Dios, la puerta está abierta para que hoy te rindas a Cristo, para que hoy te entregues a Él, para que hoy le busques seriamente. Pero si tú estás caminando, no calles, no guardes silencio, no retengas lo que Dios te ha dado. Comparte la palabra e identifica que hay mucha gente con buena tierra y que están esperando a que alguien arroje la buena semilla. El Espíritu Santo hace la obra. Y el Espíritu Santo quiere usarte a ti. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? No es algo complicado. No son cuestiones teológicas complejas. No son misterios que tienes que hablarles, difíciles de entender, que se aprenden en seminarios. Pues si fuese así, sería imposible que fueran rescatados. Gracias a Dios, es el sencillo evangelio de Cristo, que Dios lo ha traído con la finalidad de poder salvar muchas vidas. Llévalos al arrepentimiento. Diles que pidan perdón por sus pecados.
que los confiesen a Dios y que crean en Cristo Jesús. Que pongan su confianza en Jesucristo. Que entiendan este acto de amor, el cual fue realizado para que hoy ellos puedan tener la esperanza. Amado, el Espíritu Santo está deseoso de respaldar a alguien que tiene un corazón compasivo y que está dispuesto a compartir las buenas nuevas a aquellos que están agonizando, que están muriendo, que están desahuciados, que están en un momento crítico de su vida. Y algunos quizá se levantarán y regresarán a sus casas. Finalmente compartiste la buena semilla. La obra es del Espíritu. Y otros partirán a la eternidad. Ora por ellos. Puedes orar por sanidad. Pon tus manos sobre ellos. Pídele a Dios que los sane. Él es poderoso para sanarlos. ¿Y sabes algo? No eres tú el que los sanas. Es Dios. No hay poder en nosotros. El poder le pertenece a Él. El que sana es Jesucristo. Y si hace algo, es por su Espíritu Santo. Pero Él quiere utilizarte. Ora con fe. Ora por ellos. Predica la palabra. Si quieres cantar un himno, puedes hacerlo. Háblales del Evangelio. El mensaje de esperanza. La sana doctrina. Hazlo con fe. Aunque te digan que no escucha, está con vida todavía. Ahí está el alma. Ahí está el alma todavía. Quizá no hay reacciones. Quizá no hay ciertas capacidades, pero aún está la persona con vida. Predícale. Háblale. Confía en Dios. Dios puede sanarlos. Dios puede salvarlos. Dios quiere salvarlos. Pero hazlo con fe. Predica la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía: nada útil he rehuido de anunciar públicamente y en las casas del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No he rehuido predicar nada que fuese útil. Y habla del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es complicado, pero Dios necesita a personas compasivas. Y compasión viene del término sufrir con. Pasión, sufrimiento. Con, juntamente con. Compasión es sufrir con la persona. Que tengas ese corazón compasivo, sensible, misericordioso. ¿Sabes algo? Dios lo pone en ti. Dios lo hace. Simplemente déjate guiar por Dios. Confía en Él. El Señor es poderoso para hacer milagros. ¿Lo crees? Dios es poderoso.
Mi Dios está aquí también. Dios está en medio de nosotros y nos habla. Porque Él te ama. Porque Él te ama y dio su vida por ti. Porque Él te ama y envió a su Hijo a morir por ti. Pero también los ama a ellos y quiere salvarlos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su vida para que la gente pueda poner su confianza en Jesús. No calles. Habla, confía. Deja que Dios te utilice. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí. ¿Se lo podrás decir? Envíame a mí. ¿Escucharás la voz de Dios? Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí. Envíame a mí, envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor. Consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. ¿Se lo pudiéramos decir a Dios? Le pudiéramos decir: Señor, úsame, envíame, pon palabra en mi boca. Sí, me siento torpe, Dios, tengo miedo, pero dame la gracia para hablar. Aquí están mis limitaciones, mis miedos, mis incapacidades y también mis talentos, Dios. Son para ti, Señor. Úsalos, Señor. Multiplícalos, Señor. Dame la gracia, dame las palabras, dame la compasión, dame el corazón. Su voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Oí su voz, oí tu voz. Oí su voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí, envíame a mí.
doy mi fuerza. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí. Lléname tu celo, lléname de tu celo, Señor. Consume mi corazón, consume mi corazón, mi vida entera para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí, envíame a mí. Y yo respondí, envíame a mí. Y yo respondí, envíame a mí. Envíame, Señor. Envíame, Jesús. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, usarnos, ensanchar nuestros corazones, Señor, y entender el privilegio que tenemos de compartir y testificar las buenas nuevas, el buen mensaje, la palabra de esperanza, que en Cristo Jesús hay vida eterna, que en Cristo Jesús hay vida. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores, para llevarlos al arrepentimiento. Gracias, Señor Jesús, porque todos venimos de un pasado, Señor, un pasado vergonzoso, un pasado difícil y duro, pero tú eres un Dios bueno, Señor. Y gracias a ti hoy estamos aquí, Señor. Gracias a ti hoy tenemos esperanza de vida eterna, Jesús. Queremos compartir las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos, úsanos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.